por la organización de estas magníficas jornadas y bueno, saludar a los que estáis aquí en sala presencialmente y también a los que estáis en línea, que lamentamos que no estéis aquí presencialmente, que siempre se habla mucho mejor en persona, pero bueno, todo se andará y sobre todo viniendo de la sociedad camionera del Real de Manzanares. El Real de Manzanares es una comarca histórica de tiempos de Alfonso X el Sabio, que recoge una parte importante de la zona noroeste de la provincia de Madrid o de la Comunidad Autónoma de Madrid, como queráis llamarlo, y parte de la cara norte de la Sierra de Guadarrama, que ya es Segovia o la Comunidad Autónoma de Castilla y León. De manera que bueno, pues somos una sociedad pequeñita, que nacimos en 2009, tampoco tenemos muy largo recorrido, pero sí somos muy luchadores y somos una sociedad de ámbito comarcal, con muchísimos habitantes, no como Serrablo, con muchísimos habitantes. De manera que nosotros lo que queremos es proteger y poner en valor los caminos históricos y los caminos públicos. Porque ayer vimos que hay iglesias, que hay bienes de interés cultural cuyo acceso es difícil. Entonces consideramos que poder acceder a esos sitios o caminar o comunicarse de un pueblo a otro es imprescindible. Entonces creemos que es imprescindible y además, bueno, entre otras cosas hay que cumplir la ley. Aquí hemos hablado del catálogo de bienes intercultural y de inventario, pero también los ayuntamientos, todos los ayuntamientos tienen la obligación legal de hacer un inventario de caminos, caminos públicos, evidentemente, cosa que no se hace. Son muy pocos los pueblos que hacen y ciudades que hacen ese inventario de caminos. Entonces es imprescindible que ese inventario se exija a los ayuntamientos que se haga y que se conserven. Nosotros queremos o luchamos por proteger y porque se recuperen y se abran caminos históricos y caminos públicos que me han quedado dentro de grandes fincas, grandes propiedades, pero que tienen servidumbre de paso. Y luchamos para que eso se abra. A veces tenemos que luchar, pues como se ha venido diciendo aquí, contra los poderes públicos. Entonces recientemente hemos podido conseguir, gracias a que hubo un cambio político en el Ayuntamiento de Escorial, pues al entrar unos partidos, una coalición de partidos con mayor sensibilidad, pues eso ha supuesto que un camino histórico que se llama Camino de las Forreras, pues que se abra. Entonces, nos ha costado años para que pero hasta que no ha llegado una concejala que ha dicho esto se abre y esto lo vais a transitar, no hemos podido hacerlo. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces lo hemos transitado, pero ahora, por ejemplo, tenemos la colada de las latas. A lo mejor os tengo que explicar que hay 4 tipos de vías pecuarias. Está la cañada, que tiene 75 metros de ancho. Luego está el cordel, que tiene la mitad, 37,5, las veredas, 20 metros, y todo camino que sea inferior, que tenga un ancho inferior a 20 metros, son coladas, ¿no? Que es importante, 20 metros de camino. Bueno, pues la colada de las ratas, que también está ahí en nuestra comarca, ya está, hay sentencia de que, pues no conseguimos. Entonces, el otro día fue el ayuntamiento a quitar
las lindes para poder, una puerta para poder transitarlo, y bueno, pues la propiedad, en connivencia con la Guardia Civil, esto ha pasado esta semana, no estoy diciendo, no es una cosa histórica, bueno, pues ha amenazado a los operarios del ayuntamiento que no se les ocurra abrir el camino. Y hay sentencia firme, ¿eh? Entonces, bueno, pues estamos ahora, en estos días estábamos en el WhatsApp y tal, a ver qué acción, qué movilización hacemos para que se ejecute la legalidad vigente. Entonces, bueno, y que pues ciertos poderes no actúen en contra de la legalidad. En fin, entonces, bueno, pues nosotros seguimos luchando por esto, y como se ha hablado aquí de la arquitectura del agua, también conseguimos que en el año 2019, después de una larguísima lucha, la presa del Gasco y el canal del Guadarrama, que es el mayor proyecto, bueno, construcción de ingeniería hidráulica del siglo XVIII de Europa, que si vais a Madrid, por favor, llamadnos y os llevamos encantadísimos, pues que se declara bien de interés cultural. Hace 4 años. Esto, y además con la categoría de paisaje cultural, que eso es importantísimo. Aquí de todo esto se ha hablado, ¿no? Bueno, pues hace 4 años que se ha declarado esto, y como pertenece a 3 ayuntamientos, bueno, vamos a ver, hay 3 ayuntamientos que se dan la mano ahí, pero ninguno lo quiere. La Confederación Hidráulica del Tajo tampoco lo quiere. Entonces, bueno, pues ahí, porque claro, hay que elaborar un plan director, hay que poner seguridad, y mientras tanto, la mayor obra de construcción hidráulica del siglo XVIII se está desmoronando. Era una presa de 53 metros de alto, perdón, de 93 metros de alto. Ahora se llegó a hacer nada más que 57. Fijaos qué maravilla. Bueno, pues, y un canal para comunicar Madrid con el Atlántico por Sevilla, a lo largo de 700 kilómetros, con canales, esclusas para saltar de Peñaperros, o sea, una obra impresionante. Bueno, pues se va a perder porque ya se ha perdido parte del canal, etc. Pero bueno, no os he venido es para que veáis un poco el trabajo que hacemos. Somos una sociedad pequeña, pero con mucha ilusión y bueno, hacemos lo que podemos. Isabel Pérez Van Capel, que es la vicepresidenta desde 2009 de la Sociedad Caminera, desde la fundación, sí, desde 2009, pues nos va a hablar de un proyecto en el que participamos el año pasado con la Comunidad de Madrid, con la Dirección General de Patrimonio, que es Etnocam, el inventario del patrimonio etnográfico e inmaterial. Entonces, bueno, os dejo con el buen saber de Isabel. Gracias, Eulalia. Quería hacer un par de puntualizaciones. Con el tema del canal último que decías, porque aquí se ha hablado mucho de la corrupción política, pero es que yo lo siento mucho, también hay una corrupción a ciertos niveles de la administración de los funcionarios. En un ayuntamiento, por lo menos en un ayuntamiento de un volumen como el nuestro, son 25.000 habitantes, no se mueve un papel sin que pase o por el arquitecto municipal o por el interventor, por el secretario, y muchas veces por los 3. Y esos son los que gobiernan, los que dirigen lo que dicen, lo que se hace y lo que no. Entonces, y yo lo sé, en mi pueblo todo el mundo sabe que el arquitecto municipal se lleva dinero para aquí, hacen unas barbaridades tremendas, no se protege el patrimonio. ¿Por qué? Pues porque el señor arquitecto municipal no le da la gana, y el arquitecto municipal no le chista a nadie. Las interventoras, o sea, generalmente interventoras, una temporada que llegaban y a los 3 meses se iban porque no querían saber nada de los chanchullos que había. Entonces estos se iban, otros se quedan, y en el ayuntamiento se hace lo que quiere el secretario que se haga. Y son gente que cobran un dinero. Inmoralidad pública del sirviente público, cero patatero.
Nuestra única esperanza es que ya en septiembre se jubila el arquitecto municipal, entonces vendrá otra que, venga, que tenemos más confianza, ¿no? Pero quiero decir que una cosa es una cosa es verdad que los políticos tienen mucha parte de culpa, pero los funcionarios, sobre todo de cierto rango, yo no hablo de gente en puestos más modestos, son igualmente importantes. O sea, porque si tenemos un asesor que no sabe nada, pero mal, pero si tenemos un funcionario que hace lo que quiere y nadie le chista, yo con todos los asuntos de corrupción que ha habido en este país en los últimos años, no sé cuántos secretarios municipales, cuántos arquitectos municipales están pagando alguna pena, ¿se les ha acusado alguna vez de algo? ¿Se les ha juzgado? No, yo lo siento, pero la política municipal es que yo sigo insistiendo, hay un nivel en el funcionariado que no se mueve un papel, no se hace nada en un municipio si no pasa por estos 3 funcionarios. Entonces, esto. Y en el caso de la colada de las latas, lo más sangrante es que el mismo juez que firma la sentencia ya firme, dice que sí, que la firma porque la ley le obliga a eso, pero que no está de acuerdo, él personalmente no está de acuerdo y entonces no la hace cumplir. Y la Dirección General de Vías Pecuarias dicen que sí, que ellos quieren a ver si consiguen que alguien se la haga cumplir, pero como Vías Pecuarias depende de la Dirección General de Agricultura y ahí pues no, el Director General de Agricultura no se quiere pringar con este tema, pues nadie hace nada. Entonces, bueno, en fin, que faltan, y el juez también es un funcionario, es decir, que, en fin, que esto también hay que tenerlo en cuenta, no son solo los políticos. Bueno, dicho esto, ya me ha presentado Eulalia y bueno, a mí me habéis puesto en un apuro porque yo venía a hablar de patrimonio etnográfico, pero claro, venir a hablar de patrimonio etnográfico en el Serrablo, pues se me cae la cara de vergüenza, porque visto lo de ayer y todo lo que vimos y lo que hacéis y lo que nos habéis contado, pues yo tengo muy poquito que decir. Entonces yo más que quería, más que dar soluciones o contar historietas, batallitas, sí quería hacer alguna reflexión de dudas que se nos presentan a las asociaciones a la hora de intervenir, de colaborar con la administración, de qué manera, en qué circunstancias, qué problemas morales incluso se nos pueden plantear y luego, bueno, alguna cosa también sobre, porque claro, cuando hablamos de patrimonio etnográfico, eso es tan amplio que a veces te entra en duda, ¿no? ¿Esto entra, esto no? ¿A partir de cuándo se considera que algo es tradición o es una moda? En fin, cuestiones de estas que igual a vosotros os parecen muy evidentes, pero para nosotros era la primera vez que nos enfrentábamos a un proceso así de porque sí hemos tenido algunas otras intervenciones en patrimonio, pues patrimonio de lo que se entiende normalmente, ¿no? Patrimonio material, pero en este etnográfico pues no habíamos trabajado y bueno, pues cuando te enfrentas por primera vez a algo te surgen dudas, ¿no? Bueno, entonces pasó. Había preparado 4 cosas de legislación, pero como ya Pilar nos lo ha contado todo, yo lo único que quería decir, bueno, estas cosas como la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio, ¿no?, de la UNESCO, que son siempre unos textos maravillosos, pero que luego evidentemente prácticos pues muy poco o nada. Está muy bien que estén ahí porque son como un objetivo a largo plazo, pero sirve muy poco. Lo único, pues en esta convención, lo que también lo dijo ayer Enrique, la importancia que tiene, lo intrincado que está el patrimonio cultural inmaterial con el natural y el cultural, ¿no? Que lo vimos ayer, o sea, todas las cosas estas dan respuestas al medio en el que vives, ¿no? Y son soluciones basadas en los materiales que te ofrece el medio en el que vive. Entonces esto a mí me parece que es lo importante que la UNESCO ya lo realce, ¿no? Bueno, la ley de patrimonio, de patrimonio histórico, aquí quería decir que aunque habla de patrimonio histórico, como ha dicho Pilar antes, sí que menciona una vez el término patrimonio inmaterial, pero en el artículo 1 y así como de pasada, nada más,
Y el patrimonio etnográfico aparece en los artículos 46 y 47, pero como para decir que se protegerá, ¿no? Se protegerá el patrimonio etnográfico, ni lo define muy bien ni muy expresamente, y más que se protegerá. Y el de patrimonio industrial no habla nada, no lo menciona. Luego, bueno, la ley esta para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que es a nivel nacional, de la que se desprende un plan general de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Y bueno, esto en la web del Ministerio de Cultura, que es el responsable, está colgado el Inventario General de Patrimonio Cultural Inmaterial, pero recoge solo las figuras que ellos tienen, que es a nivel nacional, que llaman elementos que han obtenido una declaración de manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Esto se hace a petición de las comunidades. A veces son varias comunidades, que son pues, cuando es un elemento común o de una sola, pero vamos, de momento hay solo 10 elementos. Es decir, el primero que se declaró en 2017 fue el carnaval, y el último, que ha sido hace muy poquito, el nudo español. Bueno, sí, la jota también está el nudo español, y hace poco, que aquí terminó también Hispania Nostra, el toque de campanas, ¿no? Por ejemplo, está el belenismo, está la transhumancia, son cosas así como muy generales, muy grandes, ¿no? Bueno, y la ley, a ver, aquí he sacado la antigua, la de 2013, porque realmente cuando nosotros hicimos el trabajo para la Comunidad de Madrid, esta era la ley que estaba vigente, ¿no? Sí, en el capítulo segundo hablaba de que la Dirección General competente promoverá el estudio del patrimonio cultural inmaterial y configurará un inventario sistemático. Bueno, esto era la ley del 2013, todavía no está hecho, ¿no? En el año 2000 se establecieron los criterios para hacer este inventario etnográfico, se hicieron unas fichas. Bueno, esto es la guía que nos dieron a nosotros, a las asociaciones que intervinimos, para generar esta base de datos, porque ni siquiera estábamos hablando de un inventario, sino de una base de datos, ¿no? La cosa buena que tenía la ley del año 2000, que habían establecido para hacer este inventario etnográfico, es que trabajaban por comarcas, que tiene mucho más sentido que hablar del inventario etnográfico de cada pueblo. Por lo menos en nuestro lugar, que nosotros estamos hablando, que somos de una comarca histórica, y ahí tiene mucho más sentido hablar de patrimonio etnográfico que realmente de cada pueblo. Sí, igual hay algún pueblo que sí que tenga algo muy específico, pero en general yo creo que hacerlo a nivel comarcal tiene más sentido. Bueno, entonces lo que había preparado ya desde el año 2000, unas fichas y unas guías para los cuestionarios, para que se hable con la gente. Solo se hizo un modelo piloto en un área de Madrid, fuera de nuestra zona de influencia, y parece ser que sin demasiado éxito. La verdad es que luego nosotros trabajamos de manera bastante independiente a los que nos dieron. Muy mala, Sí, por eso te digo. Bueno, a ver, este es un trocito de la primera página, eran 13 páginas así, ¿no? Pero sí. Por eso, comprendes que pasáramos un poco, ¿no?, de este tema. Pues aquí ya aparece, por ejemplo, canciones y música religiosa, adivinando, loas rogativas, y bueno, todo así. Y así eran 13 páginas con los oficios, pues eso, el campo, la ganadería, la apicultura, es que bueno, todas cosas, pero así. O sea, que pasamos bastante ampliamente de esto. Y luego unos cuestionarios formularios, que estos eran para, a la hora de entrevistar a las personas, generalmente gente mayor, pues también nos daban había como 28 temas distintos. Aquí veis el de apicultura, había uno para la matanza, otro, bueno, el de instrumentos musicales. El de la apicultura, por ejemplo, eran 5 folios, el de la música eran como 13 o 15 o así. Tampoco nos fueron de ninguna utilidad, ya os lo digo. Entonces, bueno, luego cómo procedimos nosotros bueno, nosotros, a ver, tengo que explicar un poco, que no lo he dicho, perdonadme. La Dirección General de Patrimonio nos llamó en el
verano de 2021 a través de una colaboradora, una arqueóloga colaboradora habitual de patrimonio, que saben que tiene contacto con asociaciones, y nos llamaban para ver si nos podía interesar hacer estaban llamando asociaciones locales, ¿no? En cada pueblo estaban buscando una asociación que se pudiese hacer cargo de un municipio. O sea que ya habían roto ellos mismos su objetivo de hacerlo a nivel comarcal. Pero bueno, luego hubo una reunión donde se apuntaron todas las asociaciones que en principio podían estar interesadas. Hubo una primera reunión online, que todavía estábamos medio en pandemia y eso, ¿no? Fue el año pasado. Sí, pero bueno, fue online por lo que fuese, fue online. Se nos explicó más o menos en qué consistía. Ya creo que entonces se nos advirtió que no había dinero para todas las asociaciones, que había que elegir. Y bueno, pues finalmente no sé cuántas asociaciones fueron las No que... sé, sí sé que, bueno, yo había tenido la oportunidad a través de otra asociación de Madrid, con la que colaboro, de haber hecho otro proyecto con la Dirección General de Patrimonio. Entonces, bueno, pues ya Isabel Baquedano, que es la persona encargada de esa Dirección General, me llamó y me dijo: Eulalia, bueno, sé cómo trabajas y cómo sois camineros de serios, de manera que bueno, estamos haciendo este año unas pocas asociaciones y el año que viene pues más, de manera que bueno, pues aceptamos, siempre a través de la Junta Directiva, y bueno, nos pusimos a ello. Pero teníamos muy poco tiempo, la verdad que nos dieron muy pocos meses, medio año escaso. Pues así puede decir cómo llegamos. Aquí ya a mí se me plantea una duda y una cuestión moral. La primera, bueno, en este caso lo que nos alivió un poco esa duda era que era un trabajo remunerado y a las asociaciones nunca nos sobra dinero, eso también es cierto, ¿no? Que era un trabajo remunerado y además antes ya había habido una labor previa de profesionales, ¿no? Los que habían establecido los criterios, las fichas, aunque fuesen malas, tal, pero o sea, ya había un trabajo previo y al mismo tiempo nuestras fichas luego eran revisadas por personal de la Dirección General de Patrimonio, ¿no? Entonces, en aquello, bueno, pudimos asumir, porque yo la verdad es que sinceramente, si una asociación hace un trabajo para la administración, le está quitando trabajo a un profesional, y eso, claro, hay que tenerlo en cuenta. A nosotros no nos gusta. En este caso, como había sido decisión de la propia persona encargada de esto, y nos explicó que su decisión de dirigirse a asociaciones en vez de a profesionales era que ya también por la ley, por cómo funcionan las administraciones, lo tenía que hacer, o sea, un concurso en el que se presentan empresas que luego mandan becarios que no conocen la zona, que no tienen, pues que ella confiaba casi más para este tipo de trabajo, que además, repito, ni siquiera es para un inventario, es para una base de datos, para tal vez en un futuro hacer un inventario. Pues confiaba ella más en las asociaciones. Y bueno, pues como había una contraprestación económica, aquí lo asumimos, pero es verdad que a mí siempre esto que nos plantea dudas sobre hasta qué punto las asociaciones tenemos que asumir un papel que no nos corresponde, pero si no lo asumimos se queda sin hacer. Entonces esto siempre yo creo que se haga o no se haga hay que hacer la reflexión, ¿no? Yo creo que es importante. El método de trabajo fue pues bueno, el acudir a las fuentes, los archivos, fundamentalmente el archivo histórico municipal de Torrelodones, que hace 10 años no había, pero también hay funcionarios que funcionan muy bien y tenemos una archivera magnífica que ha hecho en pocos años un trabajo maravilloso, magnífico. Tenemos un archivo bastante bueno. Luego, trabajo previo que ya teníamos, porque si no hubiésemos hecho trabajo previo pues para otras publicaciones o conferencias, esto en el plazo que teníamos hubiese sido completamente imposible. Y luego las entrevistas, claro, a la gente mayor, que eso es fundamental. Es muy difícil, es muy complicado, porque
conseguir que alguien te cuente lo que tú quieres lleva tiempo, hay que escuchar muchas historias personales de mi tío, mi primo, por ahí, sí, pero el pozo no, porque mi primo, en fin, no es nada sencillo, pero siempre muy interesante, eso sí, que es verdad. Entonces, bueno, y aquí ya te digo, aquí por ejemplo esta la he traído porque son fotos de la más antigua, es de 1900 poco, y son distintas fotos de distintas fiestas, bueno, hoy la mayoría religiosas. La que están subiendo ahí a la Cucaña, no sé si es una fiesta de quintos o algo así, pero bueno. Y la traía sobre todo para que veáis porque esto también a mí me planteaba una duda, el dibujito de colores, ese es un supuesto traje típico de Torrelodones, pero si veis las fotos, no sale nada parecido, ni en las fuentes escritas habla para nada de ese traje. Bueno, ese traje se lo inventó unas mujeres, no sé, una asociación de mujeres o una cofradía, algo así, para las fiestas del Carmen, porque decían que era todo muy triste, que no había un traje regional, y entonces en los años 80, finales de los 80, mediados de los 80, pues inventaron ese traje. Entonces digo, ese traje que se ponen algunas personas en la fiesta de la Virgen del Carmen en un lugar concreto del municipio, porque Torrelodones es como Sabiñánigo, tenemos el pueblo y la colonia, que sale de la estación, se funda, nace a raíz de la estación. Luego, esto se considera ya que es un... No, creo yo que no. Vale, es ¿ves? Una de las cosas que soy es que me gusta, la indumentaria tradicional. Eso no sería considerado, ¿ves? Pero es una otra cosa que tú ves, por ejemplo... interpretación de los años 80. Ya, claro, efectivamente. Sí, pero sigue bueno, sí, reducido. Cosas con el traje. Otra cosa, por ejemplo, nos pasó con el tema de los toros. A finales del siglo XIX se pusieron en la plaza del ayuntamiento, se pusieron unas instalaciones medio móviles, medio fijas, porque los mozos del pueblo pidieron un sitio donde poder hacer corridas, porque había mucha afición. Sin embargo, en los años 80 se dejaron de hacer corrida porque la gente ya no le interesaba, no iba. Bueno, pues hay asuntos así que dices, ¿qué relevancia tienen cuando tienen? Y luego, por último, como ayer se habló de arquitectura, pues he traído ya ejemplos de esto, veis, es las distintas vistas de la estación. La caseta del cambio de agujas ahora está en el Museo Ferroviario, en Madrid, sí, porque la quitaron, y lo de abajo es tal y como la dejaron también en los años 80, o sea, una cosa absolutamente espantosa. Es un horror. Una cosa espantosa. Es una pena, porque aquí no lo veis, pero es la estación de tren probablemente con las mejores vistas de todas las estaciones de tren de Madrid, porque del otro lado de las vías hay un monte precioso, está un monte virgen, estupendo, precioso, con unas puestas de sol maravillosas, pero luego te da la vuelta y esto es lo que te encuentras, ¿no? Y esta es, bueno, otra tipo de... la vivienda típica habitual, vamos, y esta tiene 2 plantas, que ya era un logro en aquella época, y lo que se ha reconvertido ahora, ¿no? Este es otro ejemplo del mismo edificio en distintas épocas. ¿Veis? Esto es una construcción que nace a raíz del ferrocarril, es la venta que puso Frascuelo cuando se jubiló ahí, el torero Frascuelo, y bueno, vendía y tal, y luego pasó a una familia Peláez en los años 20, cuando aumentó la presencia de los veraneantes. Se convirtió ese edificio pequeñito en ese super almacén que veis ahí, y la otra foto pues ahora se ha transformado en apartamentos, y bueno, ya veis que han cambiado, o sea, no tiene nada que ver con el edificio, han quedado la parte de abajo y poco más. Y esta es la arquitectura típica, completamente insalubre, no cumple ahora ninguna medida de nada, pero bueno, y ya no queda nada, o sea, de esta calle así ya no queda absolutamente nada. Y esta es,
Nada más. Ya veis que nosotros no tenemos lo que tenemos. No que no lo hayamos encontrado, es que no. Se ha vuelto a saltar. ¿Vais a hacer algún comunicado? Sí, bueno, Bueno, no sé. Hola, no, es que no se apaga, es que cuando se da un golpe el sistema se bloquea. No sé si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, tanto en sala como en internet, si no, el presidente y vicepresidenta van a dar un comunicado. Vale. Fernando Martín, levanta la mano. Hay una pregunta, por favor. Fernando, tu turno. Sí, quería plantear algunas cuestiones a partir de, sobre todo la primera parte de la intervención, en la que también nosotros hemos estado como observatorio muchas veces implicados. Creo que lo primero que quería destacar es que creo que son ejemplos en los que muchos hemos participado, en los que a veces la suma de esfuerzos de diferentes agentes, asociaciones locales, supralocales, comarcales o incluso provinciales y otros actores pues han llegado a buen término, ¿no? Y quería destacar esto, ¿no? Porque en tanto los ejemplos del Escorial como de las vías pecuarias pues son multitud las asociaciones que han intervenido. Camineros ha tenido un peso relevante en la mayoría de ellas. También en el BIC, en la declaración del BIC, que sí que quería llamar la atención, que es uno de los 3 paisajes culturales declarados en España como categoría BIC. Solo hay 3, uno en Galicia, otro en Rioja y el madrileño, y está abandonado, en fin, por problemas. Bien, y también en la cuestión que salió esta mañana de los catálogos municipales de bienes y espacios protegidos. También ahí es un ejemplo en la que la confluencia de actores y la negociación política con los agentes, con la administración pública y con los gobiernos locales y también autonómicos, pues a veces dan fruto, ¿no? También en la cuestión del BIC salió adelante la declaración pues gracias a la conjunción de esfuerzos en la que estuvieron implicados a través de un manifiesto universidades, CSIC, colegios profesionales, reales academias, el observatorio, las asociaciones del observatorio, y que esa es una parte que quería plantear pues, en la misma línea esta mañana. Cuando yo hablo de dimensión política de nuestro trabajo como unión, pues es algo que estamos haciendo habitualmente. Todos nos reunimos con administraciones públicas y creo que eso debe ser pues, uno de las líneas de trabajo de la unión. Quería hacer un comentario sobre el inventario, porque también ahí nosotros participamos, pero después de un debate incluso agrio entre nosotros, el observatorio, llegamos a la conclusión de que nos retirábamos, porque no nos parecía que había las condiciones para llevar a cabo ese trabajo por parte de las condiciones que planteaba la Dirección General de Patrimonio. No había presupuesto, el presupuesto era mínimo, ni siquiera hay técnicos en la Dirección General expertos en la materia, no había una guía metodológica clara, la base de datos, en fin, nosotros hemos sido muy críticos con la cuestión, entendemos que hay una opción, o no hacemos nada, o entramos a, permitirme el término, a ese juego. A mí me parece que fue una propuesta de una parte de los técnicos, de las personas responsables, pero cuando no hay presupuesto, no hay trabajo, no hay ni siquiera capital humano verificado en la propia institución que plantea el proyecto, también me parece que es un caso claro de vandalización de las cosas, ¿no? Y así nos lo planteamos nosotros. Y también dentro del observatorio pues, hubo asociaciones que además asesoramos en su momento, desde el punto de vista metodológico, etcétera, que tiraron para adelante, lo consideraron de otra manera y lo hicieron. Pues se han hecho en varios municipios de la Sierra. En la mayoría no se ha llegado a hacer. Y ha cundido en este sentido bastante el desánimo en este tema, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea ahora, claro, cuando uno ve la base de datos con la que se ha trabajado en la Comunidad de Madrid, pues en fin, yo creo que también resume, plantea ese problema que también ha habido esta mañana, de la falta de equipos multidisciplinarios. Es decir, cuando uno va a la Dirección General de Patrimonio, pues ¿qué hay? Pues lo que hay en casi todos estos lugares, ¿no? En estas instituciones.
cuestiones, pues arquitectos, esos están siempre, arqueólogos y poco más. Y arquitectos y arqueólogos saben de muchas cosas, pero de otras no, como otros sabemos de otras cosas y de arquitectura y de en fin, que hace falta recursos, eso lo sabemos todos, y desde luego que creo que en unos casos, en los primeros, la conjunción de agentes y la negociación con las administraciones y a todas las escalas a veces dan sus frutos, lenta, de una manera lenta, pero a veces lo dan, ¿no? Ahora hay que volver a empezar con esa labor porque hay cambio en los gobiernos, en fin, tenemos que es un bucle que nunca se acaba, pero en el que tenemos que estar presentes. Gracias, Fernando. ¿Quieren intervenir desde sala? Sí, bueno, soy Eulalia, de la Sociedad Caminera. Contestando a Fernando, ya sabes que la Sociedad Caminera del Real de Manzanares no coincide con la visión que tiene el observatorio, porque realmente sí se nos avisó desde el primer momento que iba a haber distintas tandas de asociaciones que iban a poder participar, que no tenían presupuesto para todas las asociaciones al mismo tiempo, para todos los pueblos de la Comunidad de Madrid. Entonces, realmente yo creo que el trabajo es satisfactorio porque es un trabajo escalonado. De manera que además, bueno, ya sabes que el observatorio se ofreció a las asociaciones, a las asociaciones como intermediario entre la Dirección General de Patrimonio y las asociaciones. Yo me puse en contacto directo con la Dirección General de Patrimonio y me dijeron que no necesitábamos ningún intermediario, que directamente se estaban comunicando con las asociaciones. Entonces, el apoyo por parte de la Dirección General de Patrimonio, a pesar del escaso tiempo y a pesar de que las fichas son muy mejorables, como hemos podido comprobar, creo que ha sido total y absoluto, y que este año están haciendo otros. Y yo creo que hay que valorar muy positivamente este trabajo que ha iniciado. Es muy necesario en la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid tiene una población muy de aluvión, toda la provincia muy de aluvión, con lo cual hay muchísima gente que no es de Madrid. Eso es importante, que antes de que estas personas, los torresanos o de cada uno de ese pueblo, pues se pierda ese patrimonio, ¿no? Tenemos mucho forastero en la Comunidad de Madrid. Entonces yo creo que este esfuerzo hay que valorar, que la administración se haya preocupado por empezar a trabajar en esto. Y tengo que decir, y perdonar la falsa modestia, pero sí tengo que decir que a la Sociedad Caminera, dado el trabajo que presentamos el año pasado, nos han ofrecido, como somos una asociación de ámbito comarcal, nos han ofrecido hacer otro pueblo. O sea que yo creo que realmente también pues contarán con gente también, modestia aparte, que se les pide un trabajo y que lo cumplen en plazo, ¿no? En plazo y forma. Entonces yo pienso que esto es un paso muy positivo, que en lugar de seguir perdiendo el patrimonio etnográfico e inmaterial de los pueblos de Madrid, que se empiece a trabajar y que se empiece a inventariar y a crear una base de datos para tenerlo al menos recogido, y que a lo mejor luego ya historiadores y un equipo interdisciplinar tienen esa base de datos para poder trabajar. Nosotros no hemos hecho el trabajo final. Ahí está la Dirección General de Patrimonio. Entonces, esa recogida de datos me parece muy positivo por parte de la Comunidad de Madrid. Porque además, no voy a entrar en valoraciones políticas, pero realmente es muy positivo y se está haciendo. Entonces, escalonadamente. No hay presupuesto para, en un ejercicio económico, hacerlo todo. Gracias. Había levantado la mano Pilar de Apudepa. Pero si queréis, como es hora de concluir. Y luego Fernando Yo he hecho Martín. trabajo de encuesta, porque el patrimonio material, el romancero es uno de los temas que me gusta. También el folclore. Entonces, Dani 23, me gusta mucho. Entonces, el patrimonio material es muy amplio. Tú no puedes enviar a una persona a encuestar sobre apicultura si no sabe nada de abejas. O
sea, tú no puedes mandar a vuestra una persona sobre romances si no sabe distinguir un romance de un pliego de cordel. Entonces, es verdad que me parece una labor encomiable. También el Gobierno de Aragón hace muchos años, yo participé en unas campañas en el 2002 y 2003, pagaban a asociaciones por hacer este tipo de recogida de materiales, que es necesario, por supuesto, porque estamos ya en los últimos retazos de las personas que han vivido lo que llamamos tradición oral. Y más en vuestros pueblos que crecen tantísimo que incluso los propios habitantes ya no saben, ya se diluyen entre tantísima población, no es igual que aquí en Aragón, ¿eh? Y siempre la hermana pobre, el patrimonio material. Ahora, por ejemplo, en Aragón hemos vivido un renacer de la Jota muchas veces sin base documental, ¿no? Hay mucha gente que canta Jota y hay poca gente que sepa de Jota antigua. Entonces, es verdad que el patrimonio material es complicado, quizás de los más complicados, porque no hay una disciplina académica donde aprenderlo y donde estudiarlo, sino es una cosa personal, de tu conocimiento personal, que lees, que buscas fuentes, no lo estudias en ningún sitio. Entonces, me parece una labor encomiable. También, te digo, aquí en Aragón tenemos unos años se hizo y se dejó de hacer. Y también las fichas, es verdad que son mejorables, todo es mejorable, pero todo es poner la piedra para iniciarse. O sea que, bueno, ahí yo también estoy con vosotras. Gracias, Pilar. Bueno, interviene Fernando Martín por último ya y se leerá un manifiesto o unas conclusiones que se han redactado. Un manifiesto conclusión y ya cerramos las jornadas. Entonces interviene desde fuera Fernando Martín, por favor. Sí, bueno, yo quería insistir, yo no he planteado en ningún caso que no me parezca importante, todo lo contrario, que trabajos de ese tipo se estén haciendo, pues se hagan por asociaciones que tienen una presencia en el ámbito local. Apuesto justamente por eso. Estaba haciendo referencia únicamente a la cuestión de ese inventario y en una cuestión que acaba de mencionar la persona que acaba de intervenir, es que es un inventario un patrimonio muy difícil de trabajar, que requiere expertos y lo que no sea así, pues eso analizar la cuestión. Bueno, pues es necesario inventariarlo, por supuesto que sí, se están perdiendo raudales como el material, el patrimonio cultural y material, por supuesto que sí. Ahora, cuando las cosas por eso nosotros dimos un paso atrás en la cuestión. A nosotros se nos ofreció, no fuimos nosotros los que nos ofrecimos, sino se nos ofreció esa gestión, porque pues, trabajamos con varias decenas de asociaciones y rechazamos la cuestión simplemente porque no había ni siquiera una metodología ni criterios comunes. Claro, pues así surgen problemas como el que acaba de mencionar Isabel del traje. ¿El traje es inventario o no? Pues eso es un problema que se ha multiplicado por cientos, porque sí que hemos estado en contacto con asociaciones que han hecho esos trabajos. Quiero decir que al final esas propuestas yo creo que también deben ser trabajadas en común entre quienes las encargan y quienes las van a ejecutar y, hombre, llevar a cabo un proyecto donde no es, en mi opinión, y entre nosotros había discrepancias también en esa cuestión. Por personas que no están preparadas, digámoslo así, pues si yo necesito hacer una casa llamo a un arquitecto, lo tengo muy claro, si necesito una cirugía de corazón, pues llamo a un cirujano de corazón. Bueno, no quería simplemente decir que tenemos un camino por trabajar de interlocución, es el mensaje que yo he querido transmitir a lo largo de estos días y días atrás también, y que eso forma parte, en mi opinión, de ese trabajo de la Unión en los próximos años. De acuerdo, Fernando, muchas gracias. ¿Quién lee el manifiesto final, por favor? Sí, siéntate ahí. Sí. Bueno, yo antes de leer el comunicado manifiesto, en nombre de ambos y Serrano, daros las gracias a todos los que habéis venido. Decíamos ayer que queríamos que esto fuera un lugar de encuentro, de compartir experiencias e iniciativas y de hacer, como recogiendo a los camineros, un pequeño trozo del camino juntos. Pues espero que salgamos de aquí con las pilas cargadas, que hayamos estado a gusto, que hayáis estado como en casa y que pues, vamos a vernos seguro en el camino de la lucha por el patrimonio. Gracias a todos.